Después de todo el caos que vivimos para entrar a Senegal, no, ¿dormiremos en la frontera de Senegal? Para mí no. Despertarnos rodeados de monos, Se está mirando en el espejo, yo no lo puedo creer. pájaros y naturaleza era exactamente lo que necesitábamos. Pero este país todavía tenía mucho más para mostrarnos. En este capítulo vamos a recorrer Dakar, conocer una de las islas más importantes de la historia de África. Parte del comercio era comercio de esclavos. Todos los que cruzaban esa puerta muy difícilmente volvían a pasar por acá. Y descubrir historias que marcaron para siempre el destino de millones de personas. Así que ¡vamos! Vamos. Oficialmente, bienvenidos a Dakar. Este tren está impecable. Increíble que no haya ningún ruido, esté limpio, la verdad que la gente es súper amable también, eso da todo a decir. Está impecable. La estación de tren, este mural que tiene acá está divino y nos sorprende lo prolijo que está esto. No sabemos cómo estamos acá, pero llegamos. La verdad que me parece que es un hito bastante importante haber manejado desde Europa hasta Dakar con nuestra casita sobre ruedas. Me parece una locura y estamos contentos, ¿o no? Bienvenidos. Bienvenidos a Dakar. Alta estación de tren, ¿no? Está, pero súper prolija. Es europea 100%, está prolijísima. Mirá lo que es esto. Primer paso es ir a renovar el Pasaban, que es el permiso temporal que nos dieron del motorhome por 10 días. A nosotros por 10 días porque tuvimos que pagar ese papel de 250 euros. A los chicos, por ejemplo, 2 días, así que tuvieron que venir corriendo hasta acá. Listo. Menos de 5 minutos, ¿no? Hermoso, tenemos el Pasaban renovado, tenemos 15 días y nos van a alcanzar justito para lo que queremos hacer. Te pueden dar hasta 40 días. Primero nos dieron 10 días, ahora nos dieron por 15 y lo podríamos renovar 15 días más y hasta ahí. Listo, nada más. Segunda cosa que tenemos que hacer acá en Dakar, ir a sacar plata porque en San Luis no pudimos. Tenemos la esperanza de que en este sí, tampoco. No, y estamos secos. ¿Después de cuántos intentos? Creo que ya van 6 cajeros y pudimos sacar plata. Por suerte, vamos a estoquearnos un poco y ahora sí, a disfrutar la ciudad. Y es en el mismo cajero que sacamos en Mauritania. Sí. Tercera cosa que estamos yendo a buscar, la manguera para el gas. Seguimos sin conseguir el gas para engancharlo al motorhome. Así que a buscar eso. ¿Vos decís que en todos estos mercados en algún lado lo vamos a conseguir? Yo creo que hay muchas chances. Me parece que conseguimos. Encontramos estos adaptadores que enroscan los dos acá, que esta es la misma rosca que tenemos en la camioneta. Y lo que vamos a hacer es inventarnos nuestro propio flexible de gas y con eso solucionamos el problema, o deberíamos. Con las obligaciones ya hechas, ahora sí tocaba meternos en el verdadero caos de Dakar. Bienvenidos al mercado de Sandaga. El mercado es un poco caótico, pero la verdad es que está bastante bien organizado. Pasan autos, pasa gente, todo. Tenés por diferentes zonas. Estuvimos recién en la parte de casas o de ferretería. Ahora estamos yendo a la parte de ropa y después seguramente haya un poquito más. Pasamos electrónica también. Estamos en las afueras de un mercado bastante grande acá en Dakar. Y ya van varios, no te digo 5 o 6, pero creo que casi, que nos quieren hacer de guías y llevar y meter adentro para que compremos cosas de ellos. Nuestro truco por ahora es decir que no tenemos tiempo y que nos espera un amigo y con eso zafar un poco para caminar más tranquilos. Miren lo que es el mercado, la cantidad de cosas que hay. Ahí hay una mezquita. Lo que son estos mercados están llenos. Increíble, me hace acordar a los de Palermo, en Sicilia. Puede Tiene un aire. Es medio caótico igual. Sin los gritos. ¡Ciao ragazzi! Sin los gritos y sin los autos. Este tiene autos. Creo que es la primera vez que veo un mercado con pisos para arriba en la que puedas subir y comprar en los 3 pisos. All people like Messi. Play good Yeah. football. ¿Dónde estamos? Estamos en la fábrica donde hacen las telas y vestidos que se venden en todos lados, en el mercado de Dakar. Qué quilombo, ¿no? Mal, pero está Vamos. bueno igual, ¿eh? Sí. El tema es que son intensos. Yo quiero un poco de aire. Yo creo que si nos metíamos acá en los primeros días dentro de África hubiéramos comprado algo. Pero me parece como que ya le agarramos la cancha, ¿no? Le agarramos la mano a la paciencia de saber buscar y saber esperar, me parece. Antes creo que nos
llegábamos con algo que nos gustaba, lo comprábamos igual o teníamos que decir muy fácil. Y ahora creo que aprendimos un poco más a decir que no. Y también saber cuándo irte. Sí, hay que buscar el momento, el hueco. Porque son muy insistentes, que seguramente debe ser parte de su trabajo y les debe funcionar. Pero a nosotros como que nos abruma bastante que sean tan insistentes. Y la tienen clarísima con la venta y cómo te van metiendo para Sí. llevarte a vender algo. Sí, su gancho de entrada es solamente mirar, no hace falta que compres, pero después estás ahí y algo te vas a tener que llevar. Yo quería decir algo que me siento muy cómoda en estos cabos. No sé, para mí en otra vida nací en algún lugar así, o Marruecos o Turquía o acá. Me encanta. Está muy bueno esto. Esto nos salió 500 la carne y 100 el pan. Yo creo que es un precio bastante acorde, más o menos €1 todo. Y es lo que come todo el mundo. Todo lo mismo de pasar con el pan en la mano comiendo esto. Así que queremos probarlo. Me parece que es muy grasoso. Y nos vamos a llenar al toque. Mal. Pero bueno, lo tenemos que probar y lo vamos a compartir. Sofi quiere mostrar la cantidad de pan contra carne. Yo no sé si si esto es así o no. ¿Qué carne es esto, amor? Souvenir, Senegal. ¿Qué carne es esto, amor? No me quiero ni imaginar qué carne es. No sé si quiero probarlo. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Todo el mundo lo come y está bastante cocido porque está hace un rato largo ahí adentro. Vas vos primero. ¿Voy yo primero? Ok. No sé si me gusta, ¿eh? Es grasa pura, ¿eh? Está bueno. Miren esta callecita llena de ropa y zapatos. Estamos yendo a la isla de Gorée. A solo unos minutos de Dakar aparece la isla de Gorée, un lugar tranquilo y colorido, pero con una de las historias más duras de África. Durante siglos fue uno de los puntos más importantes del tráfico de esclavos hacia América. Hoy vamos a conocerla. Estos son los precios y horarios. Primero hay que pagar un tax. De 500 por persona, no tienen vuelto, así que si tenés cambio, mucho mejor. Después venís a la cabina de Arlo y comprás la entrada. Para no residentes de África sale 6.000. Y bueno, estos son los otros precios si sos residente de Senegal o de África. Y los horarios son estos. Sale más o menos cada 1 hora y media, 2 horas. Ahí ya se empieza a ver la isla y no salimos ni hace 5 minutos, ¿eh? Esta isla es súper chiquita, está solo a 4 kilómetros de Dakar. Acá se nota perfectamente la distancia. Enfrente de la isla y ahí de fondo se ve Dakar. El viaje en ferry va a durar solo unos 20 minutos y la isla tiene solo 17 kilómetros cuadrados. Parece ser que se recorre muy rápido, pero que tiene muchísima, pero muchísima historia que ya la vamos a contar y es súper interesante y parece ser que se nota mucho el contraste entre Dakar y la isla. La isla de Gorée es importantísima para la historia de Senegal y principalmente de Dakar. Es una isla muy chica de origen volcánico de unos 17 kilómetros cuadrados, como dijo Sofi. No tiene autos, es una isla muy tranquila, tiene poquitas casas, pero están muy lindas la verdad. Y el valor de la isla lo tiene su historia y su símbolo cultural. La isla fue importantísima para el comercio por varios siglos y una de las partes más feas de esto es que parte del comercio era comercio de esclavos, que eso por suerte ya se abolió, así que ya no hay más, pero la isla conserva varios museos referidos a eso para mantener la memoria y para que no pase más estas cosas, como para mantener el recuerdo. Si bien no fue la única isla o no fue el único punto que tuvo este comercio de esclavos, lo que sí trata de mantener esta isla es la memoria cultural sobre eso y es el punto en donde más se recuerda esta parte de la historia. Esta isla fue durante más de 3 siglos, uno de los mercados de esclavos que eran enviados a Estados Unidos, al Caribe y Brasil. Toda la historia que vamos a contar ahora es medio fuerte y también vamos a entrar a una de las casas que es el lugar más visitado acá en Senegal,
que es la puerta por donde salían todos estos esclavos y eran enviados a América. Pero antes queríamos irnos un poquito más para atrás y hacer como una línea de tiempo de qué fue lo que pasó en Senegal y en África en general también. En 1444 llegaron los portugueses y colonizaron esta parte de África. Durante casi 100 años, esta isla fue solamente un puerto y un almacenamiento donde salían los barcos para el resto del mundo, de América, lo que sea. En 1536 construyeron la primera casa de esclavos. El comercio se ve que estaba creciendo y se estaban enfocando mucho en ese tipo de comercio. Se le dicen casa de esclavos, pero en realidad eran lugares donde los tenían en muy malas condiciones y los mantenían hasta que haya un barco disponible para llevarlos a América. Después vinieron los holandeses y no solo usaron la casa que ya habían dejado los portugueses, sino que crearon más, hicieron más y además hicieron un asentamiento de holandeses para defender esta isla y para cuidar mucho más lo que pasaba por acá. Y una de las casas que construyeron es la que vamos a visitar ahora. Es una de las más famosas, de las más conservadas y además se convirtió en un museo para poder exponer todo esto. Miren cómo se veía antes, no estaba rosa como ahora. Imagínense el estado que incluso entrando un poco de luz se ve súper oscuro. No, incluso con luces ahí en la pared. Sí. Se ve súper oscuro. Después de los holandeses vinieron los británicos por un tiempito y después vinieron los franceses que estuvieron mucho tiempo acá y durante esos periodos esto siguió funcionando de la misma manera. La isla creció un poco más hasta el punto de tener un fuerte en una de las partes de la isla como para defenderla. Y volviendo a la casa, como decíamos, es una de las más conservadas y tiene un punto muy icónico que se llama la Puerta del No Retorno, que simboliza a que todos los que cruzaban esa puerta muy difícilmente volvían a pasar por acá. Estuvieron los franceses acá y en 1960 Senegal logra la independencia y ahí es donde empieza a cambiar toda la historia. 1960, imagínense que hace nada. Nada. Ni 100 años. No, 66 años. Wow. Nada. Nada. O sea, hay niños que hoy por ahí tienen abuelos que vivieron la esclavitud. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Terrible. Y otro dato muy importante es que en 1978 este lugar entró a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y también a partir de ese momento empezaron a venir figuras muy importantes como Nelson Mandela, vino Juan Pablo II y también vino Barack Obama y eso también ayudó como a conocer esta historia y a difundir A visibilizarlo. y a visibilizar y ver un poco más esta historia. Así que con esa intro nos vamos a conocer el museo, a ver qué hay acá adentro y a ver cómo salimos. Ya tenemos tickets, 1.500 cada uno. Antes de entrar a ver la casa, primero te cuentan un poco la historia como para meterte un poco en contexto. Y acá, por ejemplo, estamos leyendo las mujeres a veces embarazadas o con chicos muy chiquitos eran capturadas y vendidas a Europa. Y eran separadas de sus casas, subidas al barco y ahí estaban en muy malas condiciones, estaban meses y meses ahí y hasta incluso a veces llegaban embarazadas. Llegaban embarazadas de nuevo por las violaciones que sufrían en los barcos. Claro. Dios mío, por Dios. Acá estamos entrando a una de las habitaciones. Miren el estado que tiene ahora, ¿no? Imagínate. Lo que era en ese momento. Igualmente,
leímos que decía que la casa se iba transformando, o sea, si bien la estructura era siempre la misma, pero las habitaciones iban cambiando dependiendo del uso, el tiempo o las necesidades. Por ejemplo, algunas habitaciones podían ser almacenamiento o lugar donde estaban los esclavos o mismos trabajadores libres, entre comillas, que trabajaban en la casa, también estaban en esta parte. Te invitan en esta parte a estar en silencio, a rememorar y que tires un poco de agua en esa fuente como para hacer más ruido. El comercio de esclavos duró 350 años y 12.5 millones de hombres, mujeres y niños eran obligados a abandonar sus casas y ser deportados a este nuevo mundo. Se estima que 1.8 millones no llegaron, más que nada por malnutrición, problemas en la piel, de violencia y muchos suicidios. Este era el barco que llevaba a los esclavos. Lo que estamos leyendo es que hay muchos que no tenían ni idea a dónde estaban yendo porque no hablaban el mismo idioma y muchos eran atados y encadenados con estas cosas que estamos viendo. Solo a los hombres sacaban, a las mujeres y a los niños no, pero igualmente estaban en peores, hasta incluso igual o peores situación que los hombres atados. Y miren acá el tercer barco, todos los esclavos ahí en el piso, en pésimas condiciones. Y acá te muestra un poco cómo estaban también. Eso es lo último, así que ahora nos vamos a recorrer la isla. Es chiquita, pero la vamos a conocer toda. Sí, tiene pinta de recontra pintoresca. Arte por todos lados, hasta para esta maceta. Acá hasta la policía es lindo, la fachada, ¿no? ¿Le está diciendo lindo a los policías? Todo el lugar es re lindo, como muy alegre, colorido. Y acá nos encontramos como en una feria, ¿no? Está re linda, hay de todo. Bonjour. Miren los conjuntitos de ropa coloridos, me encantan. Están buenos, ¿no? ¿Te vas a llevar alguno? No, ¿No? esto sí me tienta. Sí. La cantidad de gente que llega y se va. Muchas escuelas, lo cual está bueno y llegaron varias tandas de escuelas. Ayer vinieron los chicos y nos dijeron que había más escuelas todavía, o sea que me parece que están fomentando mucho comentar esto. Acá atrás nuestro tenemos un monumento de un hombre y de una mujer donde tienen unas esposas y están como festejando y simboliza la liberación de la esclavitud. Y está arriba de un tambor, que eso es muy típico de acá y significa como algo La tradicional, cultural, la comunidad y eso. Qué lindo donde paramos a comer, ¿no? Está lindo. Necesitábamos un poco de esto. Una pinta y un olor. Tenemos un hambre, son las 4:30 de la tarde y nos estamos muriendo. Unas crepes con papa y cosas y una salsa de curry. Y Nico, huevo y queso. Pero lo vamos a compartir, ¿no? Sí, mitad y mitad. Qué locura vivir en esta isla. Es muy chiquita. Y estábamos viendo, hay entre 1.600 y 1.800 habitantes viviendo a día de hoy acá. De forma permanente. Y ya vamos emprendiendo la vuelta, que ya es medio tarde y estamos cansados. Pero con buenas noticias, pudimos completar muchos de los objetivos del día. El primero era el Passavant, llegamos. Sacar plata, llegamos, pero nos gustaría sacar un poquito más para estar más tranquilos. Hablamos con mi banco, que me lo estaba Bloqueando. bloqueando porque estuve sacando plata en todos estos países. Y ya hablamos con el banco, así que se supone que ahora podríamos sacar más. Y tenemos lo del gas, que vamos a ver qué tal funciona. Sí, lo único que nos quedaba resolver, que va a quedar pendiente todavía, es el filtro del combustible, que todavía está pendiente. Vamos a ver cuándo llega y si no seguimos viaje y a la vuelta lo pasamos a buscar. Mañana. Esperemos que sea mañana, así mañana lo pasamos a buscar y arrancamos viaje con todo. Vamos. ¿Vamos? Esperamos un día más y el filtro no llegó, así que preferimos salir a la ruta y resolverlo más adelante. Después de 5 días separados y con todos los papeles y trámites solucionados, finalmente nos volvimos a encontrar con Caro y Santi. Ahora sí, juntos otra vez y listos para seguir sumando kilómetros y aventuras. Llegamos a un camping y ¿qué pasó? Nos metimos a la pileta y nos invitaron a comer pollo, que estaban ahí haciendo una familia senegalesa y nos invitaron a comer, nos están contando un poco, hablamos lo que podemos porque no hablan inglés. Estamos comiendo pollo que prepararon allá en la parrilla, estamos en la pileta.
Impecable, la verdad que nos recibieron re bien. Merci. Thank you. Les vamos a hacer un fernet como para compartirles y compartir algo. Son re copados, están ahí como bailando con música, con todo, y toman alcohol porque nos hicieron probar unos shots de... Vino de Palma. Vino de Palma. Está muy bueno. ¿Qué es? Trebón. Es muy rico. Pero bueno. Parece como un jugo. Está rico. Trebón. ¡Ah! Y momentos como este nos recuerda por qué viajamos. Porque no hace falta hablar el mismo idioma para entenderse. A veces unas señas, unas risas y las ganas de compartir ya son más que suficientes. Manejar por África puede ser agotador. Hay días de estrés, problemas y mucho cansancio acumulado. Pero experiencias como esta le ganan a todo lo demás. Y si además puedes compartir un pedacito de Argentina, aunque sea invitando un fernet en algún rincón de África, mejor todavía. Nos vemos en el próximo capítulo. Y estamos camino a Gambia. Allá vamos. Chau, chau.